noches, pues regresamos a nuestro último bloque. Vamos a hablar sobre la carta de Fidel respecto esta respuesta que todos esperábamos. Veíamos la opinión de Fidel sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas em, entre Cuba y Estados Unidos. Vaya, creo que está siguiendo dos líneas que me parecen las más importantes. Eh, yo vería esta carta en una lectura muy radical, en el sentido de que eh, los pueblos tienen el derecho a autodeterminarse. Creo que eso ha sido lo más rescatable, lo que hace brillar a Cuba en el horizonte respecto de su compromiso por autodeterminarse, su compromiso por este antiimperialismo norteamericano, para poder ellos mismos gestionar la forma de su propio gobierno y la forma en cómo conducen sus destinos. Esto ha sido un ejemplo de dignidad que ha sido reconocido, creo que en todo el mundo. Me parece que esto es muy loable, lo resalta Fidel. Y creo que la otra cosa que ahora todos los liberales han saltado a decir: "Oh, la Guerra Fría ha terminado, este problema del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, con este restablecimiento pasamos a una nueva etapa". Vaya, Fidel está recordando que fue Estados Unidos con el aparato militar israelí que puso ojivas nucleares en Sudáfrica, y es Estados Unidos quien mantiene ojivas nucleares en todo el mundo, con sus flotas navales, sus submarinos nucleares, y que en verdad ese conflicto de la Guerra Fría, pues más bien el periodo, la configuración tal cual conocimos, pues sí ha pasado y ha terminado, pero el conflicto central respecto de un problema nuclear ahí está presente, y es una de las cosas gravísimas que, como dice la carta, es una de las cosas que tendríamos que poner atención, porque ponen en peligro, junto con la crisis económica y la crisis ambiental, a la humanidad. Creo que esta idea de Fidel, en respetar y además decir: yo no he tenido nada que ver en esto y más bien respeto la forma en cómo Raúl está conduciendo al país, pero ojo, dos cosas: nosotros tenemos y nos vamos a morir en la raya en la autodeterminación de nuestro pueblo, y además todos los pueblos de América Latina que necesiten llevar esa situación, nosotros nos hermanaremos. Uno, y dos, nosotros no vamos a quitar nunca, y también nos vamos a morir en la raya denunciando que el exterminio no viene del pueblo cubano, sino de la posibilidad de las ojivas nucleares que están en Estados Unidos. Creo que esta carta me parece magistral y muy lúcida. Eh, Tania. Bueno, yo más bien leería aquí una confesión de que en este proceso de diálogo con los Estados Unidos ha habido por lo menos dos posiciones. Una de ellas que está hablando ahora en boca de Fidel, en la cual dice no confiamos en Estados Unidos y reivindica en todo caso, como bien lo acabas de recordar, el derecho de los pueblos a solucionar de manera pacífica y por medio de la diplomacia sus diferencias. Es decir, esta posición Eddie. tal dentro de la política, ¿sí? ¿Sí me escuchó? Ah, ya volviste, adelante, Ok, adelante. gracias. Sí, mencionaba que esta posición de Fidel en la cual dice, bueno, los conflictos hay que arreglarlos entre las naciones de manera diplomática, algo, digamos, que a lo que ha apelado Cuba en todas estas décadas. Eh, Sin embargo, me parece que ahí también es una confesión de algo que comentábamos en el programa, en programas pasados, en los cuales, bueno, a mí me parece. ¿Perdimos a Eddie otra vez? Sí, perdimos a Titania. Ok, bueno,
Yo lo haría un poco en la misma lógica en la que está planteando Eddie, ¿no? Mi análisis es como cuando supimos de esta noticia, yo creo que pocos se atrevían realmente a emitir una opinión al respecto. Era como demasiado arriesgado, incluso, o sea, no había como muchos elementos para poder hacer un análisis a profundidad sobre lo que estaba sucediendo. Eh, entonces, bueno, a mí realmente me sorprende la respuesta de Fidel en el sentido de no creí que estuviera sucediendo eso que está sucediendo en este momento, ¿no? A mí me encanta cómo cierra él esta carta y me gustaría retomar textualmente, aunque Eddie ya refirió un poco de un poco los elementos que se van dibujando, pero textualmente dice, no confío en la política de Estados Unidos, ni he intercambiado una palabra con ellos sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso resume la posición no de Cuba, de algunos sectores, ¿no?, cubanos que están diciendo, está bien, respetamos esta toma de decisión, veamos qué sucede. Lo Tania. Parece que ya se cayó, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, sigo. Precisamente retomo esto que decía Tania. A mí me parece que es una posición en este proceso de diálogo. Es una posición que está diciendo, no estuvimos en la comunicación, no estuvimos directamente involucrados en el proceso. Eso al mismo. Sí, pues sí, no, hay una posición que no está involucrada, pero me parece, no sé, o sea, creo que la lectura que ambos tienen pareciera que hay una división dentro del gobierno cubano y creo que hay una situación ahí que tendríamos que manejar, pues bastante delicada, con pinzas, creo yo. Creo que habría que generar un posicionamiento, pues, de lectura de esas, de los mensajes que se dan, ¿no? Creo que sí hay un respaldo a Raúl. No sé si, está, si están de acuerdo conmigo o es una disputa de ambos sectores. Vaya, creo que si algo se ha caracterizado Raúl es de representar el sector más duro dentro del Partido Comunista, Sí, ¿no? yo considero que son dos posiciones diferentes. Es una crítica muy cuidadosa, muy elegante, diciendo, yo no dialogué, conmigo no fue la comunicación directa, no estuvo involucrado en el proceso. Eso no significa que no respalde a Raúl, en el sentido de que el proceso está andado. Por eso decía que esto sustenta la afirmación de que hay procesos de negociación que están avanzados. Lo que está en proceso es los alcances que va a tener esta eliminación del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Yo, Definitivamente es lo que yo creo que está pasando. yo coincido con Eddie en el sentido, y es importante que Fidel Castro hiciera esta aclaración. Es decir, yo no tuve nada que ver en esta toma de decisión, sin embargo, la respeto, ¿no? Y esto, digamos que como siempre lo ha manifestado Fidel Castro, eh, pues la historia dirá, ¿no? La historia dirá si la decisión fue acertada o no fue acertada. Una buena señal es que Raúl acaba de decir que, bueno, las cartas de negociación son el detener el embargo, uno, y segundo, Guantánamo.
Si eso no sucede, la normalización de las relaciones diplomáticas se ve complicada. Entonces, al final me parece que se armonizan las posiciones, pero no por ello significa que Fidel Castro estuvo como de alguna manera participando de esta toma de decisión. Entonces, al final me parece que era una aclaración importante que tenía que hacer Fidel Castro, sobre todo porque pues, es el representante de la Revolución Cubana, es el representante del inicio de un proceso que es único en América Latina, que ha dignificado a uno de los pueblos más importantes de América Latina en términos del impacto internacional que ha tenido, en términos de las formas de dialogar en el marco internacional, de ocupar los espacios internacionales. O sea, entonces a mí me parece que no hay nada que desarmonice, ¿no? O sea, pero sí son dos posiciones distintas, no necesariamente contradictorias, que al final terminan armonizándose, pero que era necesario aclarar en qué posición estaba cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final reivindica la labor en términos diplomáticos, y una cosa muy importante, y en eso coinciden tanto Raúl como Fidel, es en la resolución de los conflictos a través de una vía pacífica. Entonces, el pacifismo que ha enarbolado Cuba después de la Revolución Cubana, me parece que ahí no hay diferencias, ¿no? Y paso a la palabra a Eddie. Sí, no, yo no tengo más elementos que agregar, estoy de acuerdo contigo, Tania. César, ¿algún comentario final? Pues yo no sé, yo tendría como esta especie de creo que sí hay una discusión en la isla, pero creo que es muy importante denunciar que la guerra nuclear no es una cosa del pasado, es una cosa del presente, y que justo los pueblos deberían de avanzar en su autodeterminación a través de la vía pacífica. Creo que esa situación es un mensaje que habría que difundir, porque creo que es la vía pacífica la forma en cómo Cuba está creyendo que se deben resolver los problemas en América Latina. Para muestra tenemos el problema, el apoyo que han dado al proceso de paz en Colombia, y creo que los movimientos sociales deberían de aprender de eso. Y bueno, pues creo que con esto terminamos. Nos ha acabado el tiempo hoy en Alameda 67. Tuvimos el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes y al auditorio, los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Eddie. Gracias, buenas noches y saludos al equipo. Y bueno, pues muchas gracias a Diana Maya, que es nuestra community manager. Muchas gracias a Citlali Moreno por ser nuestra continuista. Y a nuestro querido productor, Carlos Garza, muchas gracias. Los dejamos con esta super rola en este homenaje a Joe Cocker que hicimos. Está Paul McCartney, Joe Cocker, Eric Clapton y Rod Stewart. All You Need Is Love. Y bueno, pues es cierto, lo que todos necesitamos es amor en este mundo, y ojalá esa sería la regla para cambiar este terrible mundo en el que vivimos. César Iglesias, servidor, esto fue un día más con Alameda 67. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. We'd like to join in with this next one.